Listo. Bien, bienvenido entonces a la clase de recuperación de intervención psicopedagógica del cálculo en el marco de la unidad 2 que ya iniciamos, que tiene que ver con la disposición para el aprendizaje del número en etapa intermedia, en los inicios de la etapa intermedia, ¿cierto? Etapa de trabajo que se extiende de entre los 7 años en adelante. Estuvimos revisando nosotros también la lógica y vimos algunos materiales para el trabajo con lógica eh, que tienen que ver principalmente con el uso de algunos materiales, como bloques lógicos de bienes, revisamos las tarjetas FLOC, vimos material TRIMAT y algunos otros materiales. Bueno, en esta unidad van a aparecer otros materiales, ¿ya? Mucho más orientados a las destrezas numéricas. Alguien dijo algo en la clase. Gracias, Connie. Vamos a ver si podemos hacer como un zoom. Ahí sí. Bien, vamos viendo. Hoy día vamos a hablar de las estructuras lógico-matemáticas de clasificación y seriación desde una perspectiva mucho más psicológica y mucho más piagetana. Y vamos a partir conversando sobre la clasificación. Anote ahí como título entonces, clasificación. Creo que ahí se ve mejor, ¿o no? Sí, ahí se ve súper. Nosotros vamos a restar el zoom de acá y ahí van a ver la pantalla completa. Para entender la clasificación como una estructura lógica, nosotros vamos a tener que estudiar la idea de conjunto, porque clasificar implica sí o sí entender que los objetos pertenecen o no pertenecen a una categoría o conjunto. ¿Están de acuerdo conmigo en eso o no? Aquí la tuve que esticar un poco para que la pudiéramos ver. Ya, la idea de conjunto es una idea que nace de la consideración de listas o colecciones de objetos en general. Cuando hacemos, por ejemplo, la prueba piagetana, los niños coleccionan objetos, todas las flores, todos los autos. Son agrupamientos de objetos físicos o no físicos, ¿cierto? Elementos intangibles que uno también pudiera clasificar, que tienen algo que los hace pertenecer al grupo. El conjunto puede estar formado por objetos materiales o por elementos abstractos que pueden ser todos diferentes entre sí y que pueden ser distintos entre ellos, entre todos o por subgrupos. Siempre que nosotros vamos a nombrar un conjunto, el nombre de un conjunto es una letra mayúscula y los elementos que pertenecen al conjunto se denominan con letras minúsculas. Ya vamos a ver eso, porque esto es como un lenguaje que hay que tener para entender los conjuntos. Cuando nosotros queremos decir que un elemento pertenece a un conjunto, utilizamos este signo que yo les voy a marcar a continuación. Es este signo que parece una E, que está acá y parece una E. Ahí, ¿lo ven? Una E media curva en sus rectas, en sus líneas, en sus vértices es curva. ¿La vieron o no? En el cuarto recuadro hacia abajo, al final, ¿sí? Ese signo, vamos a ir notándonos al tiro una simbología, significa pertenece, para que lo anote al tiro en su cuaderno. El signo E significa que pertenece. Y el mismo signo E, con una línea diagonal encima, como cuando usamos el signo censurado o no pasar, significa que no pertenece. Para que los anote al tiro. ¿Anotaron?
esta E curva significa pertenece y la misma E curva significa una línea oblicua encima, diagonal, significa que no pertenece. ¿Anotado o no anotado? Súper. Tenemos también aquí abajo, debajo del cuarto recuadro, hay dos recuadros pequeños. En el que está a la derecha aparece un signo que es como una O un cero y está tachado con una línea oblicua. ¿Lo ven? Debajo del cuarto recuadro hay dos recuadros. En el que está a la derecha, ya. Ese significa conjunto vacío. Para que lo anoten y lo sumen a estos apuntes que están tomando. Una cosa importante es que en el recuadro que está al lado del que estamos mirando de conjunto vacío, hay un recuadro que está a la izquierda y dice, si el conjunto solo tiene un elemento, se llama conjunto unitario y se expresa así. A, la A mayúscula que está ahí, es el nombre del conjunto, porque recuerden que siempre los nombres de conjunto se nominan con una letra mayúscula. Y siempre, y es lo que quisiera enfatizar, los elementos de un conjunto se anotan entre paréntesis de llave. ¿Ven el paréntesis de llave? Dice A igual, paréntesis de llave, ¿sí? Dentro hay una X y luego se cierra el paréntesis de llave. ¿Ven eso o no? Porque cuando yo comparto pantalla no puedo rayar, por eso no les rayo. Denme un minutito, chiquillos. Justamente, la X representa la cantidad del conjunto. Por lo tanto, como este es un conjunto unitario, nosotros vamos a poner una X porque puede ser cualquier elemento, pero es X cantidad es, en este caso, 1. Un solo elemento. Como los elementos de un conjunto se nominan con letras minúsculas, chiquillos, si A tuviera dentro más elementos, si este conjunto A, yo pondría X, Y, Z, B, para enumerar todos los elementos que pertenecen a ese conjunto. Ya, hasta aquí. ¿Estamos claritos o no? Hemos hablado de que un conjunto es una colección de objetos, ¿cierto? Que se denomina con una letra mayúscula, que los elementos que pertenecen se asignan con el signo de pertenencia, que es la letra E, la no pertenencia es la E con línea oblicua, el conjunto vacío es un 0 o una O con una línea oblicua, y el conjunto unitario se denomina A igual paréntesis X paréntesis. Vamos a seguir a continuar avanzando. Ya, tenemos acá entonces los subconjuntos. ¿Qué es un subconjunto? Voy a correr la pantalla. Ahí sí. Un subconjunto está determinado por relaciones de inclusión. Tengo un conjunto aquí. ¿Cómo se llaman los conjuntos, chiquillos? ¿Cómo se llaman estos dos conjuntos que tengo? A y B. Excelente. Ya. Entonces, estos dos conjuntos A y B, vamos a decir que A está contenido o incluido en B. ¿Es cierto eso o no? A está contenido o incluido en B. Súper. Entonces vamos a decir que A es una parte de B.
¿o no? Entonces, como A es una parte de B, yo puedo decir que todos los elementos de A, que en este caso es 1 porque es un conjunto unitario, todos los elementos de A pertenecen a B. ¿Por qué? Porque aquí hay una relación de inclusión, que las margaritas, que son flores, están dentro de la categoría de los elementos que contiene B. ¿Sí? Es del mismo tipo. Entonces hay una relación de inclusión. Si yo quiero escribir que A está contenido o incluido en B, voy a utilizar este signo que es como una herradura girada. Estoy hablando de el primer recuadro que está a la derecha de su pantalla. A, una especie de herradura girada, está incluido en B. ¿Sí? Por lo tanto, anote que el signo de la herradura inclinada significa estar contenido o incluido. La Fran pregunta, ¿de igual forma se pueden hacer con las demás flores o con otras letras? Sí, o sea, con lo que uno quiera, con autos, con cualquier cosa. Pero aquí solamente las margaritas son un subconjunto, Fran. Ya las margaritas blancas. Ah, no, es el manzanillón blanco. Pregunta a la Fran si se puede incluir más de un elemento. Claro, podría ser un subconjunto de, no sé, manzanillones y esa flor fucsia. Podría ser un subconjunto. O sea, los subconjuntos pueden no ser unitarios y no tener elementos del mismo tipo dentro. ¿Ya? Bien. Anotaron entonces que el signo de herradura girado significa que está contenido o pertenece, o sea, o está incluido. Está contenido o incluido. Por lo tanto, el mismo signo con una línea oblicua encima, ¿qué significará? Piense, piense, que no está contenido, que no está incluido. Muy bien. Ya, si dos conjuntos son iguales, utilizamos el signo igual con un paréntesis para decir que A y B son iguales. Muy bien, vale. ¿Y cómo se esto para decir que son distintos? Tic tac, tic tac. Si el signo igual que está en el recuadro, en el segundo recuadro a la derecha de su pantalla, hay un signo igual. Yo le pregunto, ¿cómo será para decir que son diferentes? Tal como dice la Connie, un signo igual tachado con una línea oblicua o diagonal. Claro, tal cual. Bien, hasta aquí estamos bien. Hemos aprendido algunos conceptos ya. Tenemos conjunto, que se denomina con A mayúscula. Tenemos o sea, con letras mayúsculas. Subconjunto, que también se denomina con mayúscula. Tenemos pertenece, que es como una E con líneas curvas, y no pertenece. Tenemos estar contenido e incluido, herradura virada, y no estar incluido o no estar contenido es la misma herradura virada, pero con una línea oblicua encima. Y ser igual o equivalente, ¿cierto? Se denomina con el signo igual, y ser diferente o no equivalente se denomina con el signo igual, pero con una línea oblicua encima. Tenemos hasta ahora esta simbología. Y también tenemos la idea de conjunto vacío, que se expresa como una letra O, tachada o tarjada, y la idea de conjunto unitario, que es A es igual a llave X llave. Esos son los conceptos o simbologías que hemos visto hasta ahora. Por lo tanto, un conjunto es una colección de objetos y un subconjunto una colección de objetos dentro de otra colección de objetos.
¿Cómo podemos determinar un conjunto? Con determinar me refiero a nombrar o describir un conjunto, decir hasta dónde llega, cuáles son sus límites, sus bordes. Yo puedo determinar la amplitud de un conjunto, decir por qué está compuesto de dos formas, por extensión o por comprensión. Cuando yo determino un conjunto por extensión, nombro todos sus elementos. Entonces, por ejemplo, tengo acá un ejemplo que dice que el conjunto A es igual a la agrupación, porque está abriendo un paréntesis, del 2, el 4, el 6 y el 8. Hasta ahí llega. Entonces, un conjunto que tiene 4 elementos. Sin embargo, si yo quisiera determinar cuál es el borde de este conjunto por comprensión, yo tendría que enunciar cuál es la propiedad. Y ahí tenemos un nuevo signo que es la letra P. ¿Cuál es la propiedad que tienen los elementos que pertenecen a un conjunto? En este caso, el conjunto A. Entonces, si nosotros miramos el conjunto A, la P, es decir, la propiedad que caracteriza a los elementos del conjunto A, es que son números pares. ¿Sí? Entonces, yo voy a escribir que dicho conjunto, como está escrito abajo al final, A es igual a cualquier número tal que sea un número par. La línea oblicua, cuando no está sobre un signo, significa tal que. 2. También yo puedo decir el mismo conjunto por comprensión. Puedo decir que el conjunto A tiene la propiedad de ser múltiplo de 3. La P es la propiedad, vale siempre. Entonces, A es igual a todos los elementos que tengan la propiedad de ser múltiplos de 2, o en este caso de ser múltiplos de 3. ¿Sí? Puedo hacerlo por extensión o puedo hacerlo por comprensión. A eso nos referimos cuando determinamos un conjunto. Si estoy trabajando con niños, yo los hago entender que el conjunto de la prueba piagetana está determinado por comprensión, es decir, la propiedad de todos los elementos de un conjunto es ser autos o ser flores, ¿ya? Por extensión yo tendría que enumerar cada flor, ponerle un número o una letra minúscula a cada flor porque son todas iguales. Entonces, a veces conviene más determinar un conjunto por comprensión que por extensión cuando todos sus elementos son iguales, cuando son muchos elementos, ¿sí? Cuando todos los elementos son diferentes y no tienen propiedades en común, yo debo determinar el conjunto por extensión, enunciando todos y cada uno de sus elementos. ¿Se entiende hasta acá? Cri, cri, algo. ¿Cuál es la duda, Vale? ¿Poco? ¿En serio? Esto es materia de primero básico, se lo juro por mi vida. Hasta antes de la reforma de Frey. Primero básico. No así, porque yo a ustedes les estoy explicando la estructura algebraica que está detrás, pero estas son actividades que se hacen con niños de primero básico. Sí, changos, sí. ¿En serio?
¿Y los demás me escuchan bien? Pucha, ya. Cuando nominamos o determinamos un conjunto por extensión, mejor no, ¿me escuchan mejor? Oh, bajón. Sí, por eso estoy preocupada, po. Ahora sí. Ya, pregunta final. ¿Me escuchan? Última prueba. Aló, aló, probando mocófono. Fantástico. Nosotros tenemos dos formas de decir, determinar los elementos que componen un conjunto. La primera forma se llama por extensión y es una manera de determinar los elementos de un conjunto nombrándolos todos, uno por uno. A, ¿cierto? Es igual, abro paréntesis o llave y pongo el 2, el 4, el 6 y el 8. Nombro todos los elementos que lo componen. Otra forma es por comprensión. Y esa forma se usa cuando los conjuntos son muy grandes. Entonces, determinarlos por extensión es muy largo. Entonces, cuando determino por comprensión, nombro una propiedad que compartan todos los elementos de ese conjunto, que los hace formar parte de tal conjunto. La idea de propiedad es una categoría que permite incluir. Entonces, eso se enuncia con la letra P. Por ejemplo, 2, 4, 6 y 8 son múltiplos de 2 y son divisibles por 2. Y todos los números divisibles por 2 son pares. Por lo tanto, si yo quisiera escribir algebraicamente la determinación de este conjunto por comprensión, yo escribiría que al conjunto A, estoy viendo la fórmula que está abajo, al conjunto A le pertenecen todos los elementos que tengan la propiedad, que es la letra P, de ser número par, es decir, un número que se divide por 2 o que es múltiplo de 2. ¿Se entendió ahora? ¡Qué bueno! Yo estaba preocupada a priori por esta clase. Esta materia no es fácil. Ya, súper. Vamos de a poco, después usted vuelve a ver el video 54.000 millones de veces o las que sea necesario. ¿Ven que no era nada tan fácil la clasificación piagetana? Claro, tutoriales, ¿no? Y esto no es nada, o sea, esto es Piaget puro. Esto no es nada. Agárrense Carolinas, Catalinas y Matías y Cristóbales y todos. Ya, vamos a ver ahora, sí, esto es Piaget, Carla, puro Piaget. Esto es el libro de Piaget con Bárbara Inelder, de la lógica del niño a la lógica del adolescente, así se llama. Ya, este conjunto, o sea, los diagramas de Venn, que nosotros los estudiamos cuando hablamos de los juegos de iniciación a la lógica, hablamos de diagramas, ¿se acuerdan? Que son representaciones gráficas de información. Los diagramas de Venn nos permiten representar un conjunto con dibujos. ¿Ya? En este caso, un conjunto es una línea curva cerrada, es decir, como una especie de circunferencia u óvalo. ¿Por qué los diagramas así ven? Porque así es más fácil verlo y entender las relaciones que se dan, más que si yo escribo algebraicamente, como estábamos haciendo recién, la determinación de un conjunto. Entonces, con los niños pequeños conviene utilizar los diagramas de Venn para empezar a enseñar lógica de los conjuntos. Por ejemplo, en el primer diagrama
diagrama que está en la parte superior a la izquierda de su página, hay un conjunto que se llama B, ¿sí? Y es un conjunto grande y que tiene una relación de estar contenido. Es decir, A está contenido en B, ¿o no? Por lo tanto, A es un subconjunto de B, ¿o no? Vale, estamos mirando la ilustración que está a la izquierda de tu página en la parte superior. El conjunto B sería subconjunto de la no. El conjunto A es subconjunto de B, Connie, porque A está dentro de B, está contenido en B. A está contenido en B. Fíjate, Connie, que A es pequeño y está dentro de la circunferencia de la letra B. ¿Lo notas? Para describirlo verbalmente, sí, porque A está en B. Podría decirse, claro, como piensas tú, B está contenido en A. O sea, B contiene A, pero se hace así. A está contenido en B. En el segundo diagrama, vale, a la derecha, al lado del que estábamos viendo recién, hay dos conjuntos, ¿ya? Que no tienen elementos conjuntos. No comparten nada, no están contenidos y tampoco son iguales. Por lo tanto, A y B son conjuntos disjuntos que no están juntos y que son diferentes. Ahí tenemos un conjunto A que es diferente de B. Y podemos simbolizar eso con el signo igual, tachado con una línea oblicua. Y abajo tenemos dos conjuntos, en el diagrama C, tenemos dos conjuntos que son A y B y que tienen elementos comunes. ¿Ven la parte coloreada como de un color medio beige? ¿Sí o no? Ya. Esos elementos comunes se llaman intersección. ¿Estamos listos? Connie. Sí, claro. Entonces la letra C, sí, representa la intersección de dos conjuntos. Es una intersección. Ya. Ya. Aquí empezamos a acercarnos ya bastante más a la lógica matemática. Y vamos a ver que uno puede desarrollar ciertas operaciones con conjuntos. Profe, el B sería A y B no pertenecen o no equivalen. No entiendo, vale. A ver, la imagen B. En la imagen B es que A pertenece a B. En la imagen, o sea, la imagen A pertenece a B. Está contenido en B. En la que tienen distintos portes son conjuntos disjuntos.
Son diferentes. No es que no equivalen o no pertenecen, son diferentes. Son disjuntos. No hay relación entre esos conjuntos. Ya. Yo les decía que con los conjuntos nosotros podemos desarrollar ciertas operaciones que son pródromos o anticipaciones a la operatoria matemática. Son anticipaciones de la suma, son anticipaciones de la resta, de la división, etc. Ya, nosotros vamos a poder realizar 3 operaciones con los conjuntos: unión, intersección o complementariedad. Son 3 operaciones diferentes que se pueden desarrollar con los conjuntos: unión, intersección o complementariedad. Nosotros vamos a definir como unión cuando juntamos, reunimos, agrupamos el conjunto A y el conjunto B con todos los elementos que tienen dentro, es decir, con todos los elementos que les pertenecen. Supongamos, y fijémonos abajo del icono que dice unión, el conjunto A, por ejemplo, está compuesto por un 2, 3, 4, 5, un pentágono rojo, un rombo azul, un cuadrado verde y un rectángulo amarillo, ¿cierto? ¿Ven esa llave? Porque dice, al conjunto A le pertenecen un pentágono rojo, un rombo azul, un cuadrado verde y un rectángulo amarillo. ¿Alguien podría leerme lo del conjunto B? ¿Cómo se lee lo que está abajo? El conjunto B se leería así, Scarlett. Al conjunto B le pertenece el triángulo verde, la estrella roja y el pentágono rojo. Así se leen los conjuntos. Entonces abajo hay una letra A, una letra U y una letra B, que significa A unión B. Y como la unión de conjunto, que es una operación con conjunto, es como la suma, se juntan en un solo conjunto los elementos del conjunto A y del conjunto B. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Yo junté los dos conjuntos, ¿sí? Y ese conjunto se va a llamar A unión B. Una segunda operación que puedo hacer con los conjuntos se llama intersección y es la que estaba graficada en el diagrama C de la página anterior, cuando teníamos dos conjuntos que se cruzaban y había un área que se pintaba de color damasco, que era justamente el espacio donde se cruzaban estos dos conjuntos. ¿Sí? La intersección de los conjuntos A y B es un conjunto formado por todos los elementos que pertenecen a los dos conjuntos al mismo tiempo. Fíjate. A, vamos a leer los conjuntos. Al conjunto A le pertenece un pentágono rojo, un rombo azul, un cuadrado verde y un rectángulo amarillo. Y al conjunto B le pertenece una estrella roja, un cuadrado verde, un triángulo verde y un pentágono rojo. Si nos fijamos, hay elementos comunes entre los elementos del conjunto A y los elementos del conjunto B. Los elementos comunes y que se repiten son el cuadrado verde y el pentágono rojo. Por lo tanto, A intersección B, es decir, los elementos que pertenecen a ambos grupos son el pentágono rojo y el cuadrado verde. Los que se repiten son los de la intersección Dani.
porque en verdad no es que se repitan, es que pertenecen a los dos conjuntos al mismo tiempo, como podemos ver en este diagrama de acá. En esta parte de abajo, donde hay dos circunferencias, el conjunto A y el conjunto B, que tienen un área damasco o beige. Ahí estaría el cuadrado verde y el pentágono rojo. Porque son elementos que no es que estén dos veces, sino que están presentes tanto en A como en B. ¿Se entiende? Un ejemplo clásico de intersección es que, por ejemplo, en un conjunto se pongan las mujeres y en otro conjunto los hombres, o sea, y en el otro conjunto personas colorinas. ¿Quiénes van a estar en la intersección? Las mujeres colorinas, porque pertenecen al conjunto de mujeres y también al conjunto de personas colorinas. Entonces van a estar al centro. La intersección se representa con el signo de una U invertida. Si miran, debajo de los puntos dice A, intersección B, es el pentágono rojo y el cuadrado verde. Finalmente, tengo una tercera operación que es posible realizar con los conjuntos y que es la complementariedad. Complementariedad o conjunto complementario es cuando a un conjunto que está formado por un montón de elementos le falta una parte. ¿Sí? Por ejemplo, el conjunto complementario de A respecto de un universo son todos los elementos que le faltan a A para hacer un universo. Lo voy a explicar, no se asusten. A, si miramos el dibujo, está compuesto por un rombo azul, un cuadrado verde, una estrella roja y un rectángulo amarillo. ¿Están viendo eso o no? A formado por rombo azul, cuadrado verde, rectángulo amarillo y estrella roja. ¿Sí? ¿Y el resto de los que están en clase están viendo eso o no? Fantástico, para saber que me van siguiendo. Entonces, si yo miro un universo completo que está representado por la letra U, están los elementos de A, ¿cierto? Están los elementos de A que son el rombo azul, el rectángulo amarillo, el cuadrado verde y la estrella roja. Dentro del conjunto U hay un conjunto que se llama A, que tiene un trapecio morado, un pentágono rojo y un triángulo verde. Entonces, ese subconjunto del universo que se llama A complementario, ¿cierto? O sea, que se llama a ese conjunto A le falta el conjunto A complementario, que es esta A que tiene una rayita horizontal encima. Al conjunto A, formado por un trapecio lila, un pentágono rojo y un triángulo verde, le faltaría el conjunto A complementario para convertirse en el universo total de una muestra. Voy a decir otro ejemplo. Supongamos que el universo total de la muestra es nuestro curso y mi conjunto A son solamente mujeres. Mi conjunto A complementario serían los hombres y con eso yo formaría el universo total del curso de la sección 3300 del quinto semestre. No son los mismos elementos de Francisca, porque el conjunto A, que está dentro de un universo, tiene elementos distintos al conjunto A complementario que está fuera de ese universo y con una línea horizontal encima. Si te fijas, arriba hay un conjunto que se llama U, que es el conjunto total. Y abajo hay un conjunto que se llama A complementario y que su signo es una A mayúscula con una pequeña línea horizontal encima.
¿Lo entiende, Fran? Ya, entonces, continúo. Para llegar a ser igual que U, al conjunto A que está dentro de la U, le falta el conjunto A complementario, que es el que está afuera. Es decir, el conjunto A complementario es todo lo que le falta al conjunto A para llegar a ser un universo total. Supongamos que el universo total es el AYEP, es la Escuela de Desarrollo Social de la AYEP. Es el universo total. Y mi conjunto A es técnico en trabajo social. ¿Cuál sería mi conjunto A complementario? Lo que me falta para llegar a ser la Escuela de Desarrollo Social sería técnico jurídico, asistente de educación especial y no me acuerdo qué más. Ah, trabajador social. Es lo que me falta para llegar a ser un universo total, que es la Escuela de Desarrollo Social de la IEP. Los conjuntos complementarios son lo que le falta a un conjunto para llegar a ser un universo total. ¿Se entiende? ¿Lo logré? Buenísimo. Y los demás, ya ahora sí, es lo que nos falta. Por eso se llama complementario. Es el complemento para llegar a ser un universo total. Qué bueno, bacán, chiquillos. Me alegro, caleta. Ya, continuamos con la tortura. Ahora va a ser súper impactante. La Dani me dice la idea es siempre ser U y el complementario es lo que le falta a U. Es lo que le falta a, Dani, no a U, porque U está completo. Es lo que le falta a para llegar a ser igual que U. Mira, aquí hay un punto A, ¿cierto? Que está dentro de la U. Es lo que le falta a ese conjunto para llegar a ser igual a la U, que está graficado aquí afuera como A complementario, pero que en el fondo es la agrupación de los elementos que quedan fuera de A, pero que están dentro de U. Dice al final, no lo pongo dentro de A, lo pongo dentro de U. Claro, porque A, es que no es que los pongamos, es que el conjunto A complementario es una reagrupación de U. No es que lo vuelva a poner, pero sí ya lo entendiste. Ya. So, vamos a ver las relaciones. Y aquí ya nos vamos acercando a la idea de clasificación y seriación y ahora todo va a tomar sentido, se los prometo. Una relación en un conjunto se representa con la letra R. ¿Ya? Y una relación en un conjunto A, o B, o C, o D, da lo mismo, es una correspondencia entre sus elementos. En el caso de que los elementos de un conjunto sí tengan correspondencia, vamos a decir que estos elementos del conjunto tienen una relación, son pololos, ¿ya? Y aquí está enunciado eso a través de la expresión A, R, B. A tiene una relación con B. ¿Cierto? Se ríe la china. Ya. Entre los elementos de un conjunto, nosotros podemos tener dos tipos de relaciones. Formales e informales. No. Monógamas o polígamas. Tampoco. Podemos tener relaciones de clasificación o de ordenación. Perdón, U de ordenación. Dos tipos de relaciones. Relaciones de clasificación y relaciones de ordenación.
Para hablar de una relación de clasificación o una relación de ordenación, tienen que tener ciertos requisitos. Vamos a revisar las relaciones de clasificación. Las relaciones de clasificación deben ser relaciones reflexivas. Es decir, A se relaciona con A para todos los elementos. A pertenece a A. Es decir, todos los elementos de un conjunto son iguales. Hablamos de una relación reflexiva cuando todos los elementos de un conjunto son iguales, idénticos. Hay una relación de igualdad. Es decir, está la misma relación entre A, entre B, entre C, entre D y entre E, que forman parte de un conjunto. Por ejemplo, ustedes como curso pueden ser el conjunto A y cumplen con la lógica reflexiva porque todos tienen la misma relación. La Dani con la Katy son compañeras, la Katy con la Yesenia son compañeras, la Yesenia con la China son compañeras, la Noe con el Seba Yamet son compañeros. Todos tienen la misma relación. ¿Se entiende la idea de reflexiva? Y da lo mismo decir el Seba es compañero de la Connie Toledo que decir la Connie Toledo es compañera del Seba. Da lo mismo. Y esa es la idea de simetría. Si A tiene una relación con B, es lo mismo que decir que B tiene una relación con A. Da lo mismo decir la profe Jul es amiga de la profe Laisa que la profe Laisa es amiga de la profe Jul. Da lo mismo, porque es una relación simétrica. Entonces ya vamos con dos principios de la relación de clasificación. Primero, reflexiva. Para todo el mundo existe la misma relación dentro de un conjunto y es simétrica. La relación de un elemento con otro o del otro elemento con uno es simétrica, da lo mismo. Y también es transitiva. Y aquí dice, si A se relaciona con B, entonces es lo mismo que, o sea, entonces B se relaciona con C y A se relaciona con C. Voy a explicarlo. Relación transitiva quiere decir que si los tengo a todos ustedes en una misma sala y sé que hay una relación reflexiva y simétrica, también va a haber una relación transitiva porque si la Cata es compañera del Seba y del Mati, entonces el Mati y el Seba son compañeros también. ¿Se entiende? Es imposible que si la Cata es compañera del Mati y el Mati y el Seba no sean compañeros, porque están compartiendo un curso. Eso es una relación transitiva. ¿Se entiende? Reflexiva, todo el mundo tiene el mismo tipo de relación, son compañeros de curso. Simétrica, da lo mismo desde quién hacia quién. La Scarlett es compañera de la Cata Díaz y la Cata Díaz es compañera de la Scarlett. Y transitiva, es decir, que si la Cata es compañera de la Scarlett y también es compañera de la Paula Fernández, entonces la Paula Fernández y la Scarlett son compañeras también. Esa es una relación transitiva. Para la clasificación. Para la ordenación o seriación, que es la segunda noción infralógica que estamos estudiando, tiene los mismos principios, reflexivo y transitivo, pero la única diferencia es la idea de antisimetría o es una relación antisimétrica. ¿Ya? Y es que no da lo mismo decir la Cata es compañera de la Scarlett
que la Scarlett es compañera de la Cata porque las cosas en la ordenación o seriación tienen un orden. Entonces, si A tiene una relación con B y B tiene una relación con A, entonces B es a y B, en tanto B pertenece también al conjunto A. La cosa aquí es que no da lo mismo, en palabras simples, decir que la Cata es compañera del Cristóbal que decir que el Cristóbal es compañero de la Cata. Por eso es antisimétrica, porque aquí el orden tiene mucha relevancia. Vamos a ver. Denme un segundito. Asimétrica como la división. ¿Por qué, Carlita? Profe, no da el mismo resultado si me escucha. Claro. Sí, ya te entendí. Asimétrico porque tú dices que el orden de los factores sí afecta al producto. Claro, en una división tú no puedes poner cualquier número en cualquier posición porque 5 dividido por 3 no es lo mismo que 3 dividido por 5. Eso es antisimétrico. La Connie dice que no le quedó claro la idea de antisimétrico. Que nos da lo mismo la dirección de la relación Constanza. ¿Ya? Nos da lo mismo decir que A tiene una relación con B que decir que B tiene una relación con A, porque eso cambia el resultado de las cosas en una relación de orden o de seriación. Sí. Bueno, y nosotros a partir de las relaciones de orden vamos a poder ordenar los conjuntos. Vamos a hablar de un conjunto ordenado cuando se ha producido una relación al par, es decir, las relaciones entre dos elementos. Y vamos a hablar de un conjunto bien ordenado que se produce cuando el subconjunto tiene un primer elemento. Vamos a verlo más adelante, aquello, de las relaciones de orden. Ya. Nosotros vamos a ver qué aplicaciones tiene todo lo que hemos estado viendo. Las relaciones de correspondencia entre los objetos, pero esto es lógica, no es matemática, Dani. Todavía no hemos puesto ni un número en la pantalla. Pero la lógica es complicada. Y yo por eso siempre les digo que yo pienso que no deberían haberlo sacado jamás del currículum porque yo siento que nos volvía inteligentes, capaces de pensar con cuática. Si teoría conjunta era algo que se veía en primero, segundo básico, todo esto imagínense. Era súper mega hiper cool. No entiendo por qué lo sacaron de cool. Bueno, veamos la relación de correspondencia. Nosotros siempre hablamos de la correspondencia término a término cuando hemos definido nociones infralógicas, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, eso también es verdad, Scarlett. Se produce entonces correspondencia cuando hay una relación, ¿cierto? De clasificación o de ordenación, como veíamos en la diapo anterior, entre elementos de un conjunto A con elementos de un conjunto B. Mira, vamos a ver las relaciones. Ya. Vamos a tener una relación de tipo inyectiva entre los elementos del conjunto A y los del B, o una relación sobreyectiva entre los elementos del conjunto A y el conjunto B, o una relación de tipo biyectiva entre los elementos del conjunto A y los del conjunto B.
vamos a hablar de una relación, vamos a definirlas, cada una de ellas. Ya. Una relación sobreyectiva, voy a hacer el zoom para que puedan tomar apuntes, es cuando todo elemento del conjunto B es imagen de los elementos del conjunto A. Veamos la diapo siguiente. Cuando todo elemento del conjunto B es imagen de los elementos del conjunto A. Sobreyectiva. Espérame. Cuando todo elemento del conjunto B es imagen de los elementos del conjunto A. Sobreyectiva. Todos los elementos del conjunto B, como podemos ver, tienen una relación con algún elemento del conjunto A. Todos los elementos del conjunto B se relacionan con el conjunto A. Lo que caracteriza las relaciones sobreyectivas es que puede ser que más de un elemento del conjunto A se relacione con el conjunto B. Como podemos ver en el círculo azul número 3 y 4, de arriba hacia abajo, se relacionan ambos con el tercer círculo amarillo de la columna B. ¿Se entiende? Hay una relación sobreyectiva, porque hay dos círculos azules que se relacionan con el mismo círculo amarillo. Vamos a ver la relación de tipo biyectiva. La relación biyectiva es que todos los elementos que son distintos de A están asociados a una imagen del conjunto B. Vamos a ver. Aquí hay un listado de elementos del conjunto A, que son 5, y también hay 5 elementos del conjunto B, y aquí la relación es 1 a 1. ¿Sí? No me falta ni me sobra ningún elemento, por eso es biyectiva. Cada elemento en A tiene una relación con un elemento en B. Ninguno queda solo ni falta ninguno. En cambio, como podemos ver, en la sobreyectiva falta uno y por eso más de un elemento se relaciona con un mismo elemento en B. Más de un elemento de A se relaciona con un mismo elemento en B. Finalmente tenemos las relaciones inyectivas. Voy a bajar la pantalla. Y es cuando todos los elementos del conjunto A están asociados a un elemento del conjunto B. Suenan todas las definiciones iguales. ¿Ya? Pero hay un elemento del conjunto B que no tiene relación con el elemento del conjunto A. En términos simples, la inyectiva es cuando a un conjunto le sobra un elemento. La sobreyectiva es cuando a un conjunto le falta un elemento. Y la biyectiva es cuando todos los dos conjuntos tienen la misma cantidad de elementos y cada elemento queda relacionado con otro. ¿Sí? Sobra, falta, tan justo. Inyectiva, sobreyectiva y biyectiva. Para entenderlo en términos simples, porque tampoco es algo tan estructural para que podamos entender las nociones infralógicas. Ya. Cuando nosotros enseñamos a clasificar, ¿sí? Cuando nosotros enseñamos a clasificar, lo que hacemos es establecer relaciones. Y nosotros podemos establecer relaciones de clasificación dicotómica. Y eso es cuando parto los elementos de un conjunto en dos tipos, grande o chico. Grande, pequeño. Delgado, grueso. ¿Cierto? Angosto, ancho. ¿Qué más puede ser? Áspero, suave. Son relaciones de clasificación dicotómicas, son subconjuntos opuestos.
Tricotómica es cuando tengo 3 criterios. En el fondo, dicotómica ocupo 2 criterios para clasificar. Tricotómica o tricotomía, uso 3 clases de criterio para clasificar, por lo tanto puedo tener 3 subconjuntos. El subconjunto de los grandes, de los medianos y de los pequeños. Acá podía tener solamente 2 subconjuntos. Y la clasificación jerarquizada es cuando tengo distintas colecciones de objetos en base a distintos criterios. Por ejemplo, clasificar en continentes, países, regiones, provincias, comunas, etc. No son dicotómicas ni tricotómicas, sino que son muchas clasificaciones de muchos tipos. Eso se entendió, ¿cierto? Yo creo que ha sido lo más fácil de la clase. ¿O no? Ay, qué bueno. Van a quedar lona con estas clases. Ya. Y es más o menos lo último que vamos a ir viendo por hoy. Sí, yo también sentía lo mismo, Scarlett, cuando estaba revisando para preparar esta clase. Ya, más lento. Piaget entonces dice que es súper importante conocer el género y la diferencia específica entre los elementos de una clase. Con el género se refiere a la naturaleza, ¿ya? Que son en el fondo las propiedades absolutas de un objeto o relativas. Es necesario establecer esas semejanzas y diferencias para poder clasificar. Obviamente, voy a saber que un elemento pertenece a un conjunto cuando tengo claro cuáles son sus atributos. ¿Sí? ¿Cuál es su género? ¿En qué se diferencia de otros elementos de una clase? Luego, debo comprender la relación parte-todo para entender por qué un elemento o no pertenece a una clase universal. Debo entender que tanto los reptiles como los arácnidos, como los reptiles, arácnidos y las aves, pertenecen a la categoría universal de animales, ¿sí? O a la categoría universal de seres vivos. Y debo poder comprender y utilizar, y esto es sumamente relevante, anótelo con destacador, los cuantificadores. Porque hasta aquí todo lo que hemos estudiado, si se da cuenta, no tiene un solo número. Es pura lógica y pura álgebra. Todo, alguno, algún, uno, un, ninguno, son las palabras mágicas que nos permiten ordenar las relaciones entre los conjuntos. A ese conjunto de palabras nosotros le vamos a llamar cuantificadores no numéricos. Cuantificadores no numéricos. Todo, alguno, algún, uno, un, ninguno. Ya, creo que vamos a llegar hasta aquí porque si no se me van a morir de un infarto cerebral o seguimos. ¿Quieren que pague o quieren que siga? Creo que ha sido harto igual. Si ustedes quieren, seguimos. Les estoy preguntando para saber en qué estado mental se encuentran. Falta harto. Yo diría que prefiero dejarlo para la clase del miércoles, pero si ustedes quieren, le damos. Yo no tengo atado. Falta eso, 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 eso y la seriación. Yo creo que ha sido harto que digerir y para poder entender bien, ustedes necesitan tomar apuntes y ordenar. Bien, damos por terminada la clase entonces, nos encontramos el lunes. Sí, yo también creo que pedagógicamente no es recomendable continuar.
Les agradezco mucho su disposición y participación. El lunes retomamos, o sea, el miércoles retomamos esto con mucha paciencia. Si no entendieron hoy día, no se angustien. Ya vamos a ir de a poco, revisen la filmación de la clase, yo les mandé el link de la presentación para que lo puedan revisar y cualquier duda la comenzamos la clase del miércoles que sigue dialogando sobre estos elementos que son tan importantes para la iniciación a la lógica. Antes de que se vayan, eso creo, porque no se puede pasar lista porque no estaba programada la sesión, pero yo mando la lista manual y la ingresan. Un abrazo gigante, cuídense, descansen y nos encontramos el lunes. Dani, sí, te los voy a mandar enseguida, no te preocupes. Sí, Scarlett.